alumnos, les doy la bienvenida a una emisión más de Educando TV. Soy la maestra María y el día de hoy vamos a aprender a usar correctamente el diccionario. ¿Ustedes saben qué es un diccionario? ¿Saben utilizarlo de manera correcta? ¿Comprenden la información que está dentro de ellos? Esas preguntas vamos a responder el día de hoy. Para empezar, ¿qué es un diccionario? Un diccionario es una obra de consulta que recoge un conjunto de palabras, las ordena alfabéticamente, ¿sí? Y las describe, nos da su significado. Existen diccionarios específicamente, por ejemplo, para los jóvenes que estudian medicina. Es un diccionario médico. Para los que estudian inglés existe un diccionario que se llama español-inglés o también hay uno que se llama inglés-español, porque nos presenta la traducción de cada una de las palabras. También existe un diccionario que se llama diccionario de sinónimos y otro que se llama diccionario de ortografía y gramática. Estos dos últimos son muy útiles para poder redactar, ¿sí? Bueno, para usar un diccionario tenemos que seguir un orden. Encontramos algunos pasos que nos parece muy interesante compartir con ustedes acerca de cómo usar el diccionario de manera correcta. El primer paso de estos que vamos a ver el día de hoy es saber elegir el diccionario que nos va a ser de utilidad. Entonces ese es el paso número 1. Elegir el diccionario adecuado para la tarea que vamos a realizar. Si nosotros vamos a escribir, por ejemplo, un informe sobre una tarea de matemáticas, sería muy útil que nosotros utilizáramos un diccionario de matemáticas. Si nuestra tarea es de español, por ejemplo, si nos dejaran investigar algunas cosas de español sobre qué son las palabras homófonas, o qué son los parónimos, o qué son los monosílabos, nos va a ser de mucha ayuda un diccionario de español, ¿sí? Pero si lo que nosotros vamos a hacer es escribir a lo mejor un cuento, un informe, una leyenda o una anécdota o nuestra historia familiar, nos va a ser de mucha ayuda un diccionario de sinónimos o de ortografía y gramática. Bueno, entonces el primer paso es elegir el diccionario adecuado. El segundo paso que siempre tenemos que hacer es leer la introducción o presentación del diccionario. ¿Por qué? Porque en ella nos explica cómo podemos nosotros utilizar de una manera más óptima un diccionario. Por ejemplo, este diccionario para primaria trae una presentación, una introducción que nos dice presentación. Nos explica para qué sirve el diccionario. Fíjense muy bien, voy a leerles un fragmento de esta presentación. Dice así: sabemos que para llevar a cabo tus labores en la escuela, así como la realización de tareas en casa, necesitas obras de referencia sólidas, bien documentadas y confiables. Un diccionario debe ser una poderosa herramienta de consulta que además te brinde una muestra de la riqueza de nuestra lengua. Eso es precisamente este nuevo diccionario Larousse Primaria. Encontrarás en él definiciones muy amplias y adecuadas, ejemplos de uso y nuevas láminas con contenidos de gran utilidad para el trabajo escolar. Estamos seguros que este nuevo diccionario Larousse Primaria será una obra práctica y útil y sobre todo actualizada para ti. Nos habla de que trae además de palabras, también nos traen láminas. Y fíjense muy bien, acá estas láminas nos pueden ayudar mucho para hacer nuestras tareas, dice, porque son láminas en relación a la vida sana, a cómo cuidar y cómo se desarrolla nuestro cuerpo. También nos trae una tablita de
índice de masa corporal, nos trae el plato del buen comer, está actualizada, esta edición está actualizada, nos trae gráficos o esquemas sobre el aparato digestivo, el respiratorio, nos trae también ejemplos de numeraciones de otros lugares, cómo usar el reloj, miren, también nos trae información sobre matemáticas, tipos de ángulos, qué son las figuras planas, tipos de triángulos. Entonces es de mucha utilidad saber qué nos puede dar un diccionario y utilizar esa información para hacer nuestros trabajos escolares. Entonces, primero, elegir el diccionario adecuado. Segundo, leer la introducción o presentación para saber qué nos ofrece el diccionario. El tercer paso, que también me parece muy importante, es conocer las abreviaturas. Fíjense que cada una de las palabras, cada una de las definiciones de las palabras de cualquier tipo de diccionario utiliza abreviaturas que nos dicen si esa palabra es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo, si pertenece al género masculino o al género femenino. Pero para ahorrar espacio, para economizar espacio, utilizan abreviaturas. Y todos los diccionarios tienen una tablita donde aparecen las abreviaturas utilizadas en este diccionario. Por ejemplo, acá podemos ver que cuando nos va a dar una referencia de antes de Cristo, utiliza la A y utiliza la C mayúscula. Y esto significa antes de Cristo. Para decir que una palabra proviene, por ejemplo, de Argentina, utiliza esta abreviatura, Argentina. Si lo que nos quiere decir que esa palabra que nosotros estamos investigando es un adjetivo, vamos a encontrar esta abreviatura. Si nos dice que esa palabra pertenece al género masculino, trae una M. Si pertenece al género femenino, trae una F minúscula. Y, por ejemplo, si es una contracción, dice, trae esta abreviatura, contract, y significa contracción. Si es una palabra que proviene de Cuba, no escriben la palabra completa, nada más escriben la C mayúscula, la U y la B. Y así son muchas las abreviaturas que se utilizan en un diccionario y que es muy importante conocerlas y cuando nos encontremos a una palabra poder saber qué significan estas pequeñas letras. Y entonces remitirnos a la parte donde está el cuadro de abreviaturas y saber de qué nos está hablando el diccionario. El siguiente punto, el siguiente paso, voy a borrar esto que está aquí, después de leer las abreviaturas, es buscar la palabra, tomando en cuenta el orden alfabético. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi palabra, por ejemplo, empieza con D, entonces yo voy a buscarla después de la A y antes de después de la C y antes de la E, si es D, ¿sí? Entonces es muy importante como no empezar desde acá y a ver, aquí están las de la A, las de la B, no, sino rápidamente ubicarnos con qué letra empieza la palabra que estamos buscando y localizarla. Por ejemplo, si estamos hablando de la H, entonces voy a buscarla después de la G, ¿sí? Y de esa manera no perder tanto tiempo. También algunos diccionarios, más bien la mayoría de los diccionarios, traen unas palabras que se llaman palabras guía. Por ejemplo, si yo quiero buscar la palabra gracioso, primero me voy a la letra G. Aquí está la letra G. Acá empieza la letra G. Después de que me vaya yo a donde empieza la letra G,
me tengo que fijar si gracioso, ¿en dónde lo puedo encontrar? Donde aparezca una palabra, por ejemplo, griego, acá dice griego, entonces gracioso tiene que estar antes de griego, entonces lo voy a buscar en esta página. Entonces estas palabras guía son las que nos ayudan a ubicar todavía más rápidamente una palabra. Fíjense bien, dos cosas, tomar en cuenta el orden alfabético y tomar en cuenta las palabras guía y las palabras guía. Una vez que yo encuentre la palabra que estoy buscando, el siguiente paso es leer la definición y comprenderla apoyándome en las abreviaturas. Apoyándome en las abreviaturas. Abreviaturas. ¿Sí? Este es el último paso. Voy entonces a leer la definición y a comprenderla, a buscar su interpretación, guiándome de las abreviaturas, que ya les había dicho que es muy importante conocer. Bueno, generalmente las definiciones a veces vienen ampliadas, es decir, vienen 1, 2, 3 definiciones y hasta vienen oraciones de ejemplo. Esos son los mejores diccionarios, porque no solamente nos dan una definición, nos dan varias y además nos dicen cómo se usan dentro de una oración. Entonces, es muy importante que tengamos un diccionario completo. Bueno, estos son los pasos para usar el diccionario. Vamos a repetir. Primer paso, elegir el diccionario adecuado. Segundo paso, leer la introducción o presentación para saber qué nos ofrece ese diccionario. Tercer paso, conocer las abreviaturas. Eso nos va a permitir de una manera más rápida comprender la definición cuando estemos en ese paso. 4, buscar la palabra correcta tomando en cuenta el orden alfabético. Es decir, si mi palabra, por ejemplo, es la letra E, tengo que buscarla después de la D, ¿verdad? Y antes de la F. Pero para eso yo necesito también conocer el orden alfabético. Continuamos. El paso 5 es leer la definición y comprenderla apoyándome de las abreviaturas, ¿sí? Ahora, vamos a hacer 3 ejercicios sobre algunas definiciones que encontramos para que ustedes puedan darse cuenta de lo que les acabo de explicar. Estas 3 palabras nos van a permitir conocer lo que les estaba comentando hace un momento. Bueno, vamos a analizar la siguiente palabra. Recuerden que cuando nosotros leemos una palabra y su definición dentro del diccionario, vamos a encontrar abreviaturas. La F significa femenino. Quiere decir que esta palabra es del género femenino. Y cuando la utilicemos, tenemos que poner atención a esto. Med significa medicina. Esto nos dice que la palabra ortodoncia pertenece al campo de la medicina. Ahora, leamos la definición. Dice, rama de la odontología que estudia las malformaciones y defectos de la dentadura y su tratamiento. Nosotros a veces recurrimos con el ortodoncista, que es la persona que corrige la dentadura cuando tiene malformaciones. Para que nos quede todavía más aprendido este término, es importante que escribamos al menos una oración con ella. Entonces, a mí me gustaría escribir lo siguiente. Me gustaría estudiar ortodoncia. De esta manera a mí se me va a quedar
más aprendida la palabra y voy a poder utilizarla como algo muy fácil, ¿sí? Porque estoy haciendo una oración. Se recomienda hacer siempre una oración con una palabra nueva. Pero ahora vamos a analizar otra palabra que nos va a ayudar a darnos cuenta de la importancia que es comprender lo que nos dice el diccionario. La palabra que les voy a presentar es reto. Dice así, M. ¿Qué significa la M? Significa que la palabra reto pertenece al género masculino. Masculino. Ahora dice así, desafío, amenaza, y luego encontramos otras dos abreviaturas. ARC significa Argentina y BOL significa Bolivia. Represión, amonestación, Chile, insulto. Fíjense bien. Lo que está queriendo decir acá es que en Argentina y Bolivia, represión, esta palabra reto es utilizada como represión, como amonestación. Y que en Chile, esta palabra reto es un insulto. ¿Sí? Fíjense, entonces, para nosotros es un desafío, es una amenaza, pero en Argentina y en Bolivia, si ustedes le dicen a alguien, te voy a retar, esta persona va a entender que ustedes lo van a regañar, que lo van a amonestar, que lo van a reprender. Y si ustedes van a Chile y le dicen a alguien, te voy a retar, entonces esta persona va a entender que ustedes quieren insultarlo. Entonces, aunque el español es una lengua que podríamos considerar igual en estos países, no es así. Los significados cambian y el diccionario nos lo aclara. Entonces, podemos escribir que la siguiente oración, por ejemplo, ustedes han visto en algún momento una caricatura muy famosa, bueno, en mis tiempos era muy famosa, que se llama Candy. En esa caricatura Candy siempre tenía miedo que la retaran y decía eso, tengo miedo de que me reten. Y a lo que ella se refería es que a que tenía miedo que la regañaran, que la amonestaran, ¿sí? Sin embargo, como les digo, en Chile es otra cosa y en México como reto entendemos otra cosa, como algo difícil, ¿verdad? Por ejemplo, en México podemos escribir, no me gustan los retos matemáticos. Por poner un ejemplo, porque para nosotros las matemáticas son un desafío. Entonces podemos decir, no me gustan los retos matemáticos. Y perfectamente van a entender los demás que se está tratando de un desafío, de algo difícil. Pero por eso es importante conocer las abreviaturas, porque si yo no supiera que ARC significa Argentina y BOL Bolivia, pues no entendería por qué dice acá represión y amonestación. También las diagonales significan otro significado, por ejemplo, desafío o amenaza, Argentina y Bolivia, represión, amonestación, Chile, insulto. ¿Sí? Bueno, entonces de esta manera podemos nosotros ver la utilidad que tiene el diccionario, ¿verdad? Bueno, por último, voy a borrar esto que está acá, quiero que busquemos juntos una palabra en el diccionario. ¿Sí? Busquemos juntos una palabra en el diccionario. A algunos niños en las escuelas les gusta jugar con el diccionario y es muy divertido, porque en algunas ocasiones hay palabras que para nosotros a lo mejor es una palabra mal utilizada o es una grosería, pero cuando nos vamos al diccionario encontramos de que no es así. Incluso hasta nos podemos divertir leyendo el diccionario y aprendiendo nuevas palabras. Acá quiero que ustedes presten atención en esta palabra que dice lauro. ¿Qué es un lauro? Un lauro tiene aquí la M, que significa que pertenece al género masculino, y dice adelante laurel. Luego trae una diagonal y dice gloria.
Luego trae otra diagonal y dice fama. Entonces, ¿qué podemos entender acá? Que el lauro tiene 3 significados. Es laurel, es una rama de laurel, pero también significa gloria o triunfo. Y también es fama. Entonces, tiene 3 significados. Y yo puedo utilizarlas de acuerdo a mi contexto de diferente manera. Bueno, ahora bien, dentro del diccionario podemos aprender también muchos tecnicismos. ¿Qué son los tecnicismos? Los tecnicismos son palabras, un conjunto de palabras que pertenecen a un campo de conocimiento. Por ejemplo, ortodoncia es un tecnicismo dentro de la rama de la odontología, ¿sí? Entonces, podemos nosotros, a lo mejor si lo que vamos a estudiar es algo que tenga que ver con las matemáticas y hablamos de ángulos, de triángulos, de líneas paralelas, nosotros entonces podríamos decir que todas estas palabras son tecnicismos de la rama de las matemáticas o de la ciencia de las matemáticas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre los tecnicismos. Quiero que infieran junto conmigo algunos tecnicismos que son muy fáciles de saber a qué rama o a qué ciencia pertenecen. Y esto nos va a ayudar mucho a poder comprender el significado de las palabras. Bueno, entonces voy a colocar acá este ejercicio y vamos a hacerlo juntos. Fíjense bien, tenemos en este ejercicio tecnicismos de biología, de astronomía y de matemáticas. Fíjense muy bien. Y tenemos estas palabras en verde que son en referencia a ellos. Pero lo que tenemos que identificar, nada más con nuestro puro sentido común, es a qué ciencias se están refiriendo estos tecnicismos. Por ejemplo, rotación tendrá que ver con la biología, con la astronomía o con las matemáticas. Ustedes ya vieron en la escuela que es el movimiento de rotación. Entonces, podemos decir que pertenece a la astronomía. Cigoto, ¿le suena? Tiene que ver con la reproducción de los seres humanos. Entonces, esto tiene que ver con la biología. Dígito. ¿Ustedes han escuchado qué son los dígitos? Es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto tiene que ver entonces con las matemáticas. Óvulo es un tecnicismo que pertenece a la biología, es la célula femenina, de reproducción femenina. Ahora, planeta tiene que ver con astronomía. Sustracción es lo mismo que la resta. Fecundación, biología. Fracción, matemáticas. Eclipse, astronomía. Traslación, astronomía. Múltiplo, matemáticas. Espermatozoide, biología. ¿Sí? Si nosotros no sabemos de qué se trata una palabra, ¿quién nos va a auxiliar? Pues el diccionario. Es el diccionario el que nos va a poder decir a qué ciencia pertenece esta palabra. Si es un tecnicismo de alguna ciencia, va a aparecer de inmediato la abreviatura que nos haga referencia a la ciencia. Espero que esta clase les haya sido de mucha ayuda. Los invito a que consulten el diccionario, a que tengan un diccionario en su casa, porque va a ser una fuente de conocimiento, una fuente de información, una referencia para poder realizar nuestras tareas. Sigan los pasos, entiendan, comprendan qué son las abreviaturas, busquen dentro del diccionario la tabla de abreviaturas para poder comprender mejor lo que están buscando. Me dio mucho gusto estar con ustedes y los espero en la siguiente sesión. Soy la maestra María, les mando un fuerte abrazo, hasta pronto.